Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Bendiga, Padre, el estudio de esta hora y permita que los ángeles sigan con nosotros. Que el Espíritu Santo, Padre eterno, se deje sentir en este lugar. Bendiga a los presentes y bendiga a todas las personas que reciban este mensaje en cualquier lugar de la tierra. Querido Padre Celestial, y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy damos inicio a una serie de trabajos que queremos presentar que tienen que ver con lo que se conoce como la verdad presente. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica, tratando de dar un enfoque cristológico a lo que es la escatología bíblica o los eventos del fin. Pero hoy queremos trabajar, número 1, con el tema el sellamiento. Hay una gran cantidad de cristianos que no saben que en este momento se está llevando a cabo el sellamiento y no saben que la persona que no sea sellada estará completamente perdida. Algunos cristianos desconocen que cuando termine el sellamiento, termina el tiempo de gracia. Y otros no saben que el tiempo de gracia terminará y no le harán un anuncio a nadie. Todo seguirá igual como que nada ha pasado. La pregunta es, ¿qué es el sellamiento? ¿En qué consiste el sello? ¿Y por qué es tan importante esto del sellamiento? Vamos a utilizar el mismo método de siempre, bíblico, gramático, descriptivo, y empezaremos presentando una razón de ser del sellamiento. Cuando usted estudia la Biblia y va al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, descubre que había un momento, un periodo de apostasía generalizada cuando ocurre el sellamiento que aparece en el capítulo 9 de Ezequiel. Y cuando usted mira los detalles, descubre que la situación era difícil y caótica. Es bueno saber que el libro de Ezequiel es una neumatología. ¿Qué significa esto? El libro de Ezequiel es el único libro en toda la Biblia que muestra la persona del Espíritu Santo sentado en su trono. El libro de Ezequiel, en Tel Aviv, en el cautiverio, nos muestra cómo el Espíritu Santo habla con el sacerdote Ezequiel para presentar la condición del pueblo y la solución al mismo. Y en aquella vorágine de cosas, en medio de aquella apostasía, se ve una escena de sellamiento. Veamos, a manera de introducción, un resumen de la situación en la que estaba el pueblo, en la que estaba la nación, yendo grupo por grupo y qué estaba pasando en cada grupo. Si tomamos un ejemplo como modelo, se nos hará más fácil entonces entrar en detalles en las cosas que no sabemos. El método deductivo nos ayuda a tomar algo que ya se conoce, que ya se sabe, para entonces descubrir una verdad que desconocemos. Estamos ahora en un proceso de sellamiento, pero ¿en el pasado hubo proceso de sellamiento? La respuesta es sí. En el libro de Ezequiel capítulo 9 hay un proceso de sellamiento. ¿A quiénes sellaron? ¿Y qué pasó con los que no fueron sellados? Allí podemos tomar eso como un punto de partida. Sin embargo, ¿cuál era la situación del pueblo? ¿Qué es lo que dice Ezequiel acerca de la situación de la nación? Usted recuerda que Isaías, también Jeremías,
nos habla de triste y dolorosamente una situación de apostasía generalizada. Lo que nos interesa es ver qué dice Ezequiel, que fue contemporáneo de Daniel. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Dejemos que, como siempre, la Biblia nos hable. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, versículos 23 en adelante. Ponga cuidado. Ezequiel capítulo 22, versículo 23 y siguiente. Mire usted cómo los distintos grupos estaban en una situación de pecado. Dice el versículo 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Y ahora ponga cuidado cómo Dios empieza a dar detalles. Dice el versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel está espantado por lo que el Espíritu Santo le está revelando. Ya veremos en algún momento cómo este libro muestra que es una neumatología, y quien está al mando, quien está hablando con Ezequiel es el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo utiliza la palabra Jehová, yo soy Jehová, Jehová el Señor. Jehová, JHWH, Jehová, el famoso tetragramatón, es un título que utiliza el Padre, que utiliza Jesucristo, que utiliza el Espíritu Santo. Y llama la atención cómo el Espíritu Santo en el libro de Ezequiel se presenta con el mismo título: yo soy el que soy, yo soy el Dios siempre presente. Sus sacerdotes, versículo 27 dice, sus príncipes, en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Isaías, Jeremías, Ezequiel muestran cómo Dios busca mil maneras y formas para que el pueblo se arrepienta, cómo Dios extiende su gracia y su misericordia, cómo Dios hace todo lo posible para que el pueblo vuelva atrás de su condición desesperada, pero el pueblo no hace caso. Versículo 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Ya hemos visto lo que pasaba con los sacerdotes, con los príncipes, con los profetas. Sigue diciendo el Espíritu Santo a través de Ezequiel, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Todo el mundo estaba hecho leña, compadre. Espiritualmente había una situación desastrosa y dolorosa. Una apostasía rampante. Dice el versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice Dios, y no lo hallé. A nadie le importaba la vida de nadie. No se querían consagrar, no me buscaban. No estaban interesados en ser instrumentos míos para bendición de los demás. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Nos está diciendo Dios, nos está diciendo el Espíritu Santo a través de Ezequiel, que hay una situación difícil en la época de Ezequiel. Recuerde
que estamos hablando del sellamiento. Estamos tratando el primer tema de la serie, la verdad presente. La idea de la verdad presente es para fortalecer nuestra fe, para crecer en la gracia de Dios, para despertarnos. La salvación es un asunto personal, no es un asunto colectivo. Cristo murió por cada pecador. En un hogar, en una familia, Cristo murió por papá, Cristo murió por mamá, Cristo murió por los hijos, Cristo murió por las hijas, murió por cada uno. No hay salvación colectiva. En la iglesia, Cristo murió por cada uno, de manera que la perdición es individual y la salvación también. Es un asunto de usted, es un asunto mío. O creo o no creo, o acepto o rechazo. Es un asunto personal. El enemigo, que le llaman el diablo y Satanás, ha logrado sembrar en la mente de muchos una mente colectiva. Eso es un engaño. Usted no salva a nadie, quien salva es Cristo Jesús. En el hogar, papá tiene que arreglar sus cosas con Dios. Mamá tiene que arreglar sus cosas con Dios. La hija tiene que arreglar sus cosas con Dios y el hijo también. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Es un asunto individual, no es colectivo. Y ahora encontramos al profeta Ezequiel mostrándonos lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Esta es la situación del pueblo. Hay una situación generalizada. Hay un problema. Ya conocemos el problema. Ahora debemos conocer en el libro de Ezequiel a la persona que resuelve el problema. No es Ezequiel. La persona que resuelve el problema es el Espíritu Santo. Uno de los temas más interesantes de toda la Biblia es el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, una de las personas que menos se conoce en las iglesias y en las personas es el Espíritu Santo. Usted puede hablar mucho de Jesucristo, hasta del Padre, pero he visto en muchos países del mundo que cuando se trata del Espíritu Santo, la gente hace un silencio doloroso, un silencio desastroso, un silencio criminal. Cuando Dios crea la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? ¿Y el Espíritu de quién? Dice, y el Espíritu de Dios, Rúa Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién estaba presente? El Espíritu Santo. Cuando usted estudia la Biblia, desde Adán hasta Noé, el Espíritu Santo. Dice Génesis capítulo 6, versículo 3, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Quién estaba tratando de convencer? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba presente? El Espíritu Santo. Desde Noé y hasta la aparición de Jesucristo, ¿quién estaba trabajando con toda esa gente, todo ese periodo? El Espíritu Santo. Cuando Cristo viene y se bautiza, ¿de quién fue lleno Jesucristo? Del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, ¿quién dice Jesús que hace las obras en él? El Espíritu Santo. ¿Quién echa a los demonios? El Espíritu Santo. ¿Quién es el elemento clave en la vida de Jesucristo? El Espíritu Santo. Cuando Cristo se va, ¿a quién le dice que enviaría a los apóstoles? ¿Quién dice él que enviaría? La promesa del Padre. ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Cuando los apóstoles comienzan a predicar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad en el original dice los Hechos del Espíritu Santo, no los Hechos de los Apóstoles. Y es más, la palabra hechos no es la palabra que aparece, sino la palabra praxis. Mire qué interesante. Bueno, déjame calmarme un poco. Bueno, mire qué interesante la praxis del Espíritu Santo. Todos sabemos que la praxis es más que una práctica. La praxis es aprender haciendo y aprender de lo que hago. La praxis es un proceso mediante el cual una idea, una opinión, un concepto se convierte en parte de la experiencia vivida. La praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y no produce un objeto ajeno a su propia naturaleza. Cuando Cristo le dice, esperen hasta que se derrame el Espíritu sobre ustedes, les está diciendo, habrá un cambio de vida. Había una manera, una forma nueva de ser. Y ustedes notan que aunque Jesucristo estuvo con ellos 3 años y medio, no cambiaron. Aún ya Cristo se va y todavía tienen en su corazón la idea y la expectativa de los escribas y los fariseos.
Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? En otras palabras, Señor, ¿te va a proclamar rey ahora? ¿Vamos a gobernar nosotros? Jesucristo, me imagino, ay Señor. Hechos capítulo 1, versículo 5 al 8, le promete y le dice que se derramará el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en lo último de la tierra. ¿Quién es el elemento clave? El Espíritu Santo. ¿Quién es la persona que trabaja con los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Quién cambia la vida de los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién es la clave de todo esto? El Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que no conozcamos el Espíritu Santo? Es nuestro comandante, es el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos sostiene. Es la persona clave. ¿Cómo usted puede tener éxito en la vida cristiana si no lo conoce? Jesucristo le llama el otro consolador, el otro maestro, el otro abogado, el otro defensor, el otro que le acompañará, el otro que estará con ustedes. A ustedes les conviene que yo me vaya, en otra palabra, yo debo irme para que el Espíritu venga. Le conviene que esté más el Espíritu que yo mismo con ustedes. Seamos sinceros, ¿verdad que la gente no conoce el Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? La sierva de Dios dice que cuando el Espíritu Santo viene a una vida, la transforma. Necesitamos conocer el Espíritu Santo. Y ahora en el libro de Ezequiel encontramos, bueno, vamos a leerlo. Antes de emocionarme más, déjeme hacerle un par de preguntas. Porque aquí tenemos unos representantes que no se ven, pero están aquí, compadre. ¿Ustedes creen que vale la alegría esta reunión? Amén. Mire que nuestro mayor interés no es que esto sea una multitud de gente. Nuestro mayor interés es que a ustedes que Dios le ha llamado de alguna manera, se pongan en la cosa, compadre. No por lo que le diga un hombre, sino por lo que dice la Biblia. Si ustedes le creen a Dios, San Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Permita a Dios que este estudio nos haga crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Ezequiel, vamos rapidito. Ezequiel capítulo número 1. ¿Quién es que está detrás de todo esto? En el libro de Ezequiel, bueno, es bueno saber y decir que el libro de Ezequiel estaba cerrado para la juventud judía hasta que llegaran los 30 años. Los jóvenes no podían leer el libro hasta los 30 años. Y el libro comienza con una visión que tiene Ezequiel. Y la persona central de la visión es el Espíritu Santo. Capítulo 1, él ve un trono que se mueve y que tiene querubines. No voy a entrar en esos detalles, quiero ir rapidito a lo que voy a ir. El personaje que me interesa es el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 26 en adelante describe la persona del Espíritu Santo. Este trono tiene una plataforma, debajo de la plataforma están los querubines que tienen 4 alas y 4 caras. Encima de la plataforma hay un trono y sentado en el trono hay un personaje. ¿Cómo se describe este personaje? Cuando usted lee Isaías capítulo número 6, Daniel capítulo número 7, usted ve una visión del Padre sentado en su trono. Tiene el pelo blanco y tiene una falda larga que cubre todo. Sin embargo, este personaje del capítulo 1 y capítulo 8 de Ezequiel no tiene el pelo blanco, no tiene falda. Mire cómo lo describe Ezequiel. Y en ninguna parte de la Biblia, en ningún otro libro de la Biblia tiene 66 libros, en ninguno de los 65 libros restantes se presenta el Espíritu Santo como el libro de Ezequiel. De allí la importancia de este libro. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice el verso 26? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Una plataforma, debajo de la plataforma los querubines, 4 caras y 4 alas, y encima de la plataforma un trono. Y sentado en el trono una forma de ¿qué? De hombre. Nos estamos siguiendo, estamos en la misma línea, ¿nos estamos entendiendo? Ahora veamos la descripción de ese personaje.
Dice el versículo siguiente, versículo 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde su lomo para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. De la cintura para arriba refulgía como el bronce, de la cintura para abajo era fuego. Cuando usted ve las visiones del Padre, no es el Padre, porque el Padre se presenta con el pelo blanco, con una falda grande. No es Jesucristo, Jesucristo dice que tiene su trono. La única persona que queda, la única persona que se identifica es el Espíritu Santo. Pero veremos más. Dice el versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ponga cuidado ahora. Recuerde, estamos trabajando con la serie La Verdad Presente. Estamos tocando lo que tiene que ver con el sellamiento. Y en el momento presente estamos identificando al Espíritu Santo. Dice en el capítulo número 2, versículo 1 en adelante, ponga cuidado. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y dice ahora, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, es muy importante la frase, y me dijo. Se repite, se repite, se repite. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre que el Espíritu Santo le habla a los apóstoles. El Espíritu Santo siempre habla. Siempre habla. La tragedia es que el programa que tenemos para escucharlo lo han boicoteado y nos han puesto otro programa de incredulidad para no aceptarlo. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Recuerdan hace un ratito que leímos el capítulo 22? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Vieron cómo los líderes tenían problemas y también a gente del pueblo? Ahora el Espíritu viene a hablar con Ezequiel para, ven, vamos a trabajar con ellos. La fórmula yo te envío tiene mucho valor y es bueno entenderla, es bueno conocerla, comprenderla y entenderla. Cuando Dios vino a hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dijo, yo te enviaré, yo te envío. La idea de ser un enviado de Dios, según el libro de San Juan capítulo 1, es que Dios se hace presente en la vida del enviado. Dios le habla al enviado. Hay una entrevista entre Dios y el enviado. Dios le habla al enviado. ¿Quién viene a hablar con Ezequiel? El Espíritu Santo. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Yo te voy a enviar. Tú serás mi enviado. El enviado tiene derecho a preguntar. Se establece un diálogo entre Dios y el enviado. Y ahora dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, ellos van a reconocer, aunque me rechacen, que siempre tuve mensajeros que fueron para hablarles. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando? A Ezequiel. ¿Qué le está diciendo? Esa gente está mal. Ven, ayúdame. ¿Hay un espíritu belicoso en el Espíritu Santo para arrancarle la cabeza? No. No. Viene a buscar a Ezequiel para que por favor le ayude para entonces trabajar en el corazón y la vida de esa gente. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos,
porque son casas rebeldes. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Del sellamiento. ¿Qué estamos haciendo? Conociendo el terreno y qué está pasando, el marco histórico, el marco contextual, el qué es lo que está pasando. Hay un problema de pecado en cualquier lugar y ambiente en el momento y la vida de Ezequiel. El Espíritu viene donde Ezequiel, no para acabar con el pueblo, sino para buscar forma de rescatarlos. Dice el versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Una pregunta. ¿Hay en el cielo ángeles que pueden hacer la obra de Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué no usaron ángeles? De hecho, veremos en un momento cómo vienen los verdugos y cómo vienen a poner la cosa en su lugar. Y ya veremos eso en un momento. Déjeme detenerme aquí un momentito. Yo soy muy inquieto, demasiado inquieto. Uno, ¿verdad que está claro la condición del pueblo? ¿Sí o no? Sí. Dos, ¿lo sabe, lo conoce el Espíritu Santo? Sí. Tres, viene a hablar con Ezequiel y le dice lo que está pasando con el pueblo. Sí. Cuatro, ¿está interesado el Espíritu Santo en que el pueblo se arrepienta? Sí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Dios no tiene interés en destruir sus hijos, tiene interés en que se arrepientan, que haya un cambio de la mente. Y el Espíritu está describiendo lo que está pasando. ¿No le parece que eso tiene mucho que ver con la época en que vivimos? ¿Está empeñado el Espíritu Santo en ayudarnos? Sí. Veamos un poco más, por favor. Mire su Biblia. Dice, versículo 9, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había, ¿qué cosa dice? Un rollo de libro. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es una recopilación de pedacitos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes aquel rollo que se le dio a comer a Juan? Todo aquello el Espíritu le inspiró de esto. Y mire lo que pasa con este rollo. Póngale cuidado a su Biblia. ¿Qué dice acerca de este rollo? Versículo 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3, versículo 1. Y entonces, ¿qué pasó? Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. El Espíritu dice, te voy a dar mis palabras para que le hable al pueblo. Ahora le muestran un rollo y le dicen, cómete este rollo. La idea del rollo es que tiene el contenido de la palabra del Señor. Y comérselo significa llenarse de ese contenido. Si usted quiere ser un instrumento de Dios para bendición de la humanidad, tiene que llenarse de la Biblia. Amén. No son sus opiniones, ni sus ideas, ni sus pareceres, ni lo que usted entienda o comprenda. No, es la palabra de Dios. Usted se hace daño y hace daño cuando usted no repite o refiere la palabra de Dios. Toda vez que usted se vea tentado a decir esta frase, muérdase la lengua. Yo creo, yo opino, a mí me parece que muérdase la lengua. Si se la cortó, alabado sea Dios, jamás va a volver a hablar. Es que es peligroso. El razonamiento humano, el argumento humano se debate con el argumento humano. Jesucristo, cuando habló con Satanás en el desierto, no dijo yo creo, yo opino, a mí me parece. Dijo escrito está. ¿Quién está hablando con Ezequiel? El Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo? Toma mis palabras. No tiene que inventar nada. Mira, aquí las tiene. Tómala. Ve, háblale al pueblo. Oigan o no. ¿Se entendió? Porque Dios está comprometido con su palabra. Y la única arma que puede acabar con Satanás es la palabra de Dios.
Satanás, si usted cayó en el terreno de Satanás para argumentar, se lo llevó el diablo. Ángeles, principados, potestades, dominio, tronos, jerarquías angélicas. El diablo la hizo demonios solo por meterse en el terreno de él. Imagínense nosotros. Imagínense nosotros. ¿Cuál es la clave? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Verdad que esto tiene sentido? ¿Qué estamos haciendo? Leyendo la Biblia. ¿De qué estamos hablando? Hablaremos del sellamiento, pero primero tenemos que entender qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién es el que está envuelto en esto? El Espíritu Santo. ¿Podemos seguir leyendo? Mire lo que dice ahora. Versículo 4, capítulo 3, Ezequiel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos. ¿Con qué dice él? Con mis palabras. No le hable las palabras suyas a la iglesia ni a nadie. Háblele de las palabras del Señor. Y usted notará cómo el ambiente cambia. Cuando usted está predicando, está hablando, y el ambiente se carga, y hay como rabia, como malos sentimientos, ahí no está el Espíritu de Dios, compadre. Usted puede decir la verdad como lo hacía Jesús, aunque llore, decir la verdad, pero usted lo hará con amor. No tiene que endulzar su boca, puede decir la verdad tajante y cortante, pero lo tiene que hacer en el Espíritu. Y la gente le creerá, y la gente entenderá. Ay, mamá. Ay, mamá. En una iglesia una vez, una persona se me acerca después del sermón. Una persona que me conocía que era un adolescente. Y me dice, ¿sabe una cosa, Andrés? Y le dije, ¿qué? Yo te conozco. Y me diste duro hoy. Oye, qué duro me diste. Pero yo sé que no fuiste tú. No fuiste tú. Porque tú no tienes idea de la vida que yo estoy viviendo. Y parece como que me despellejaste en público. Y le dijiste a todo el mundo lo que está pasando conmigo. Pero no sabe cuánto te agradezco porque hace 20 años que yo no te veía. Y yo dije, no, es que no puede ser. ¿Cómo que él va a saber todos los detalles de mi vida? Y me está acabando con la Biblia en la mano. Cada problema que yo tengo me lo tiraste ahí en público. Y yo empecé a reírme y le dije, qué bueno, compadre, te dio duro el Espíritu Santo. Y él lloraba y se reía y me abrazó. Dice, sí, sí. Ay, señores. ¿Es así el Espíritu de Dios? Ezequiel capítulo número 3, versículo número 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos, ¿qué cosa dice? Ellos te oyeran, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿A quién no quieren oír? Al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Decir que él ven, ayúdame por favor, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Cosa linda, mamá. ¿Y no es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros? A ver si o no. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? Imagine usted, por ejemplo, ahora mismo, imagine usted que aquí en este claro aparezca una luz, compadre, ahí en el centro de nosotros, y de repente se aparece un serafín, compadre, con 6 alas, y se ve que es tan grande, que es tan inmensamente grande, que lo único que vemos aquí son el bordecito de la sandalia dorada, y un poco la pantorrilla, y que la pantorrilla, esta mojiganga, llega allá arriba encima de ese pino, y usted ve ese gigante. ¿Se asusta o no se asusta? Así no es que Dios quiere. Así no es que Dios quiere. Y eso es lo que a mí me gusta de Dios. ¿Esta cuestión es seria o no es seria? A ver, ¿es seria o no es seria? ¿Cuánto le costó a Dios? Le costó todo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Estamos tan ciegos, tan cerrados, que así pasó con este pueblo, lamentablemente. Y mire cómo él se lo dice a Ezequiel, no me quieren oír a mí. Vamos a ver si te oyen a ti. Qué cosa linda. Tú hablas el lenguaje de ellos, ven, ayúdame por favor. El Espíritu Santo pidiendo ayuda. ¿Verdad que no estamos entendiendo? No estamos entendiendo, no estamos entendiendo.
Recuerde que estamos yendo de un hecho conocido a un hecho no conocido. Estamos en un proceso de sellamiento. Si estudiamos el sellamiento en la época de Ezequiel y vemos las circunstancias y toda la cosa, tenemos por lo menos una idea más o menos clara de cómo es que van las cosas. Capítulo número 3, versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? Y me dijo, Ezequiel 3:10, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. ¿Insiste el Espíritu Santo en las palabras, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quién fue que inspiró toda la Biblia? ¿Quién es el autor de toda la Biblia? ¿Quién es la persona que se ocupó de hacer toda la Biblia? ¿Quién está hablando con este muchacho, con Ezequiel? ¿Quién es el que está empeñado en que esto se sepa? Pero esa la ponemos difícil. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Háblale, dile, Ezequiel, ven, ayúdame, dile. Y me envió y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. ¿Y qué sigue diciendo? Capítulo 3, versículos 16 y 17. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El Espíritu está tan interesado y tan empeñado. Versículo 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Versículo 27. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Mi pregunta, ¿está el Espíritu Santo presente con Ezequiel? Sí. ¿Conoce la situación del pueblo? Sí. ¿Está empeñado en que el pueblo se arrepienta? Sí. ¿Que cambie de mente? Sí. ¿Escoge a Ezequiel para mencionar y llevar su mensaje? Sí. ¿Es claro y específico que son sus palabras? Sí. Si tomamos esto en cuenta, entonces notaremos que en el periodo del sellamiento del tiempo presente alguien tiene que hablar en el nombre de Jehová. Dios tendrá personas que irán a hablarle a los demás, que se arrepientan, que busquen a Dios, que se entreguen al Señor. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? ¿Deberíamos ser nosotros esas personas de parte del Espíritu Santo que llame a la gente al arrepentimiento? ¿Se entiende por dónde vamos? Capítulo 8, versículo 1 al 3. Estamos en Ezequiel, recuerde. Capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice el versículo 1? En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. ¿Quién es que está utilizando el título Jehová el Señor? El Espíritu Santo. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Estamos en el capítulo 8, pero en el capítulo 1, ¿hay algo parecido a esto? Mire qué interesante, versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guejedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Le está dando el Espíritu Santo una visión a Ezequiel de lo que está pasando en Jerusalén? ¿Sí o no? Sí. Mi pregunta, hasta aquí, ¿ustedes ven el empeño del Espíritu Santo? El afán y el interés. Pero una cosa me gusta, los principios. Háblale, oigan o no oigan.
atiendan o no atiendan, háblale. ¿Recuerdan la frase, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Sino que serán sus días 120 años. Le dieron 120 años, le habló el Espíritu Santo, habló a través de Noé, se arrepintieron. ¿Y qué hizo al final de la cosa? Se lo llevó el diablo, compadre. Entonces, seamos el instrumento del Espíritu Santo para llamar a la gente al arrepentimiento. Amén. Pero pongamos esto con dignidad. Seamos un ejemplo y un testimonio que la gente debiera seguir. Porque aceptamos el llamado del Espíritu y nos arrepentimos y nos entregamos en la mano del Señor. Y el resto, entonces el testimonio de la vida suya, de su esposa, de sus hijos, de sus hijas, de su familia, que inspira a la gente a entregarse al Señor. Amén. ¿Verdad que se entiende eso? Amén. Capítulo 8, versículo número 4. Ahora viene algo bien doloroso. ¿Conoce el Espíritu Santo la vida de cada persona? ¿Sí o no? ¿Conoce el Espíritu Santo la vida de cada familia? ¿Conoce el Espíritu Santo la vida de cada nación? Entonces, esta parte es triste, pero bueno, pero es parte del asunto. Mire lo que dice el Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 4. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. O sea, ¿qué está diciendo él? Como lo que dijimos en el capítulo número 1, aquí está apareciéndose, repitiéndose lo mismo. Y me dijo, recuerde que hay un patrón, es me dijo. ¿Entienden? ¿Es una experiencia que está teniendo Ezequiel? Sí. ¿Está el Espíritu ahí con Ezequiel hablándole? Sí. ¿Está empeñado el Espíritu Santo? Sí. ¿Está el Espíritu Santo poniendo la cosa clara con Ezequiel? Sí. Es interesante cómo Dios viene a un hombre, a un ser humano, y le dice, oye, ven, ayúdame. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira lo que dice su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos rapidito. Romanos 8, 26. Alguien, bueno, usted no lo puede leer porque el micrófono no le va a llegar. Romanos 8, 26. Vamos rapidito. ¿Cómo dice el versículo 26? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos, pero, ¿qué dice ahora? El Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿de qué manera? ¿No le parece que es lo que está haciendo con Ezequiel? ¿No le parece? O sea, yo sé lo que viene sobre ustedes, yo sé que lo van a arrasar, yo sé que lo van a matar, yo sé que van a acabar con todos ustedes. Pero por favor, arrepiéntanse. Capítulo 8, versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. ¿Saben lo que es una imagen del celo? Un obelisco. ¿Saben lo que es un obelisco? Un falo. ¿Saben lo que es un falo? A ver cómo digo esto sin meterme en problemas. Un falo es un órgano reproductor masculino que habla de la virilidad de la procreación. El sexo era una manera de adoración de los paganos. Triste y lamentablemente, es un problema que ha atacado al pueblo de Dios desde bueno, miren, y mire cómo se repiten las cosas. El Espíritu Santo dice, aquella imagen del celo en la entrada. ¿En dónde estaba la imagen del celo? En la entrada. Imagínense una cosa tan asquerosa enfrente del pueblo, del templo. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás
abominaciones mayores. Y entonces empieza a delatar y a relatar y a describir todas las cosas extrañas que se está haciendo. Dice, me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta, y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Yo le pregunto, ¿el Espíritu le está mostrando eso a Ezequiel porque quiere destruir al pueblo, porque quiere que Ezequiel le ayude para que el pueblo se arrepienta? Mira, ven acá, Ezequiel, ven acá, mira, te voy a mostrar por qué la situación crítica de este pueblo. Ayúdame, por favor, que tengo una manera de ayudarlos a que se arrepientan. Mira, esto es lo que está pasando y la gente no lo ve. Ven, ayúdame a ver, que tú me ayudes, vamos a hablarle al pueblo para que el pueblo se arrepiente, entonces le perdonemos y le resolvamos el problema. Efectivamente. ¿Estaba interesado el Espíritu Santo en destruir el pueblo? No. ¿Quería que el pueblo se arrepintiera? Sí. ¿Está hablando con Ezequiel que le ayude? Sí. Eso pasa con nosotros. Dios quiere que su pueblo se arrepienta. La pregunta es si estamos dispuestos a ser los instrumentos del Espíritu para que la gente alcance el arrepentimiento. Me pregunta, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Quién está hablando con Ezequiel? El Espíritu Santo, el mismo Dios. Y le está diciendo, ven acá, mi hijo, mira todo lo malo que están haciendo. ¿Cómo lo puedo yo bendecir si mira lo que están haciendo? Versículo número 10. Entré pues y miré aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban sentados 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿A quién le estaban ofreciendo incienso? A todas esas figuras de animales. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando? A Ezequiel. ¿De qué le está hablando? De los pecados de la gente. ¿Cuál es su interés y su empeño? Que Ezequiel le ayude para que el pueblo se arrepienta. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando era niño, mamá hacía diferentes formas de dulces. Era enfermo con los dulces. Y a veces mamá hacía un flan. ¿Sabes qué es un flan? Ay, mamacita linda, compadre. Ay, mamacita linda, compadre. Pero el problema con el flan era que era demasiado bueno. Entonces mamá, después que terminábamos de comer, abría su nevera Pacific. Era marca Pacific. No sé si esa marca existe todavía. Eso. Oiga, compadre, y cuando mamá ponía ese platito ahí en el centro de la mesita del comedor, empezaba a partir los pedacitos. Empezaba de arriba, yo era más chiquito, y a cada quien le daba su pedacito. Y el resto lo metía en la nevera. Pero mamá tenía un problema cuando cortaba el flan. Es que lo cortaba mal. Cosa chula. Usted sabe que el flan, usted tiene que cortarlo parejito, así, parejito, para que quede parejito. Pero ella lo cortaba de cualquier manera y como que le quedaba una parte de arriba o lo cortaba así. Entonces yo decía, mamá lo cortó mal. Ay, madre mía, pasaba yo la tarde entera alineando. Ay, cuánta pela me dieron alineando que le quedara bien. Y siempre quedaba mal. Yo venía y le cogía un pedacito y me lo comía. Si usted se come el asunto poquito a poquito, le da una desesperación loca, usted se vuelve loco. Cómete un pedazo grande y se acabó el problema. En la noche, mamá venía y cuando miraba, compadre, oiga, si usted, le era un porcentaje bien grande que se habían comido. Y ella preguntaba, vengan acá, oh salida, mamá. Él le decía, nena, dime mamá, ¿tú le cogiste un pedazo al flan? No, yo no he cogido flan. José,
Dime, mamá. ¿Tú? No, no, yo no. Carmen, no, mamá, a mí no, yo no le he puesto la mano a eso. Empezaba, ay, mi negra linda, caramba. Ella era la que más discutía. Y entonces eso daba señal como de culpabilidad. Y yo decía, pero más chiquita a mí no me preguntaba. Y sí, ojalá que agarren a Carmen. A veces yo le digo, ay, señor. Y entonces ella, después que ella hacía su perorata, hacía su discurso, hacía con el dedo, ¡eso fue Andrés! Y yo le decía, ¿tú me viste? No. Entonces, ¿por qué fui yo? Y empezaba a argumentar con ella. Yo estoy argumentando, uno tiene derecho a argumentar. Y le enredaba a la pobre infeliz. Y mi negra linda, caramba. Al final me decía, y entonces se desapareció solo. Y entonces decía mamá, Andrés, vamos a ponernos claros, sea serio. Entonces ya me agarraban ahí. Desde que me decían sea serio, ya yo bajaba la guardia y decía, sí mamá, yo fui que me lo comí. ¿Y por qué te comiste tanto? Mamá, yo no me comí tanto, yo no me desaparecía un pedacito. Y me decía ella, ¿y cuántas veces partiste el pedacito? Yo no sé. Yo fui a jugar y partí un pedacito. Vine tal sitio, partí un pedacito. Y partí. Dice ella, pues mira, de pedacito en pedacito, tú te comiste casi todo lo que quedaba. Dice, bueno, pues está bien, ya no me toca. Y me decía ella, claro que no te toca. No, pero espérate, mire cómo es una mamá. Dios bendiga, caramba. Entonces empezaba en la tardecita a repartirla a todo el mundo, pero como siempre yo era más chiquito, repartía. Y todos esos bandidos, hermanos míos, estaban esperando a ver qué iban a hacer conmigo. Mi negra mía, caramba. Y después que le daba el pedacito a todo el mundo, quedaba el pedacito de ella. Y entonces venía Carmen y decía, ¿tú no le vas a dar a Andrés, mamá? Y mamá decía, ¿este no es el pedacito mío? Sí. Pues yo lo que me di mi gana con el pedacito mío. Cosa linda. Y me decía, Andrés. Y ya yo estaba con los lagrimones. No, yo no quiero, mamá, ese es el pedacito tuyo, yo me comí el mío. Andrés, venga, y partirle ya por la mitad. Decía, toma, mi hijo. ¿Cómo te voy yo a ti con deseo de comer y no te voy a dar? Pero mamá, que yo me comí. Mamá, mira, el que yo me comí iba desde aquí hasta allá. Era casi 2 o 3 veces lo que ella se iba a comer. Pero me decía, no, mi hijo, toma. Yo le pregunto, ¿aman la madre a sus hijos? ¿Lo aman o no lo aman? Entonces, ¿cómo es que Dios no va a amar a sus hijos? Isaías 49. Isaías 49. Mucha gente me pregunta, y doy gracias a Dios por la esposa que Dios me ha dado. Cosa linda. La esposa que Dios me ha dado. Yo no creo, Esther, que alguna de esta gente me aguante en 10 años como tú me has aguantado 40. Ay. Oiga, amigo mío, compadre, esa pobre infeliz tiene vigilia todos los días. Es mi negra mía, caramba. Ay, señores, yo le digo de corazón, yo no puedo vivir sin el Señor. O sea, ¿cómo es que usted puede pasarse un día sin estar con Dios? Me caigo muerto, me vuelvo loco. Pero en la madrugada, antes yo me levantaba, cerraba la puerta, la dejaba sola, y me iba a la sala o mi oficina y allá hacía mis estudios. Pero como que me faltaba algo. Así que cambié, agarré una silla, la puse al lado de la cama, abro la puerta del closet, enciendo la luz del closet, me ilumina un poco donde estoy en la habitación. Ella está ahí durmiendo y yo estoy aquí con la luz del closet haciendo mi cosa. Oiga, a veces pasan cosas tan lindas. Estoy aquí con el Señor, trabajando, y ella está ahí tranquila, durmiendo. A veces abre los ojos y me mira, y yo la miro, y me sonrío, digo, si esta supiera quién está aquí. Yo no sé por qué somos tan brutos. Le dedicamos tiempo a todo, pero no le dedicamos tiempo a Dios. Qué brutos somos. Qué brutos somos. Si le dedicáramos más tiempo a Dios, nuestra vida sería distinta. No se engañen, no podemos engañar a Dios. Si usted tiene caballo y le dedica tiempo a los caballos, tendrá caballos bien alimentados y caballos bien cuidados. ¿Es así o no es así? Entonces cuide sus caballos, sáquele tiempo para estar en comunión con Dios. ¿Quién vino donde Ezequiel? El mismo Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Ezequiel, ven, ayúdame, por favor. Mira, esta es la situación del pueblo. Vamos a ayudarlo. No vamos a condenarlo, vamos a ayudarlo. Esto es lo que está pasando, ven, ayúdame.
En el capítulo 49 del libro de Isaías, Dios dice, Isaías capítulo número 49, Dios dice que no importa lo que haga aún una madre, Él no se olvidará de nosotros. Isaías 49, versículo número 24, ¿cómo dice? ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente, el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito, ¿qué dice? Yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Pero ahora mira qué cosa linda dice. Versículo número 26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos, empeñado, interesado, ocupado, afanado en que la gente se arrepienta y se salve. ¿Por qué somos tan indiferentes a la salvación de la gente? ¿Cómo es posible que dediquemos tanto tiempo a tantas cosas que se van a quemar aquí? Gane todo el dinero que usted quiera, se va a quemar. Compre todas las casas que usted quiera, se van a quemar. Compre toda la tierra que usted quiera, se va a quemar. Dedicamos la vida a lo que se va a quemar. Pienso que este es un buen momento para terminar, porque ustedes no quieren terminar. Apenas le estamos picando ahí, dándole los toquecitos. Pero en mi reloj dice que ya pasaron 50 minutos. Déjeme hacer un par de preguntas. Porque lo que viene es interesante. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Conoce el Espíritu Santo la situación del pueblo? Sí. Pregunta número 2. ¿Vino el Espíritu Santo a la vida de Ezequiel? Sí. Pregunta número 3. ¿Le pidió el Espíritu Santo a Ezequiel que le ayude para ayudar al pueblo? Sí. Número 4. ¿Vio el profeta Ezequiel, vio el Espíritu Santo sentado en su trono? Sí. Número 5. ¿Le describió el Espíritu Santo a Ezequiel la situación del pueblo? ¿Sí o no? Y entonces ahora deberíamos ver la escena donde aparece el sellamiento y ver o leer nada más y nada menos que lo que es la visión generalizada de lo que tiene que ver con el sellamiento, para que en el próximo estudio veamos los detalles, cómo habla el Espíritu Santo, cómo ordena a los ángeles destructores, cómo ordena al ángel con el tintero de escribano y cómo le muestra a Ezequiel todo lo que está pasando. Y una cosa importante, el perfil o los perfiles, el perfil de la persona que será sellada. ¿Qué es lo que dice acerca de los que serán sellados? ¿Quiénes son esas gentes? ¿Qué cosas están haciendo? Estamos hablando de Ezequiel, estamos hablando del sellamiento en Ezequiel, usando ese ejemplo vivo, real, histórico, un hecho histórico, para entonces luego estudiar el periodo nuestro. Si aprendemos del pasado, entonces se nos hace más fácil compararlo con el presente, ¿sí o no? ¿Estamos viendo un periodo de sellamiento? Sí. ¿Qué pasó en la época de Ezequiel? Es lo que estamos diciendo. Había un problema de pecado y no obstante eso el Espíritu Santo habla y llama a Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, vamos a ponerle un poco de miel en la boca y cuando la saboreen ahí terminamos, ¿le parece bien? Mire qué interesante, Ezequiel capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo número 4.
Vamos a maltratarlo y nos quedamos allí en el versículo 4. Dice el versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, ¿qué cosa? Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento. ¿Para qué dice? Para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿A quién vienen a destruir? Al pueblo. ¿A quién vienen a matar? Al pueblo. ¿A quién vienen a acabar? A la ciudad. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Si hay 6 instrumentos de destrucción y aparece uno con tintero de escribanos, ¿cuántos vinieron? 7. ¿Cuántos vinieron? 7. Dice la Biblia, versículo 3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes dice ahora? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hay un grupo había un grupo que iba a ser sellado, ¿sí o no? ¿A quiénes? Los que gimen y claman por la situación que está pasando. La pregunta ¿es usted de ese grupo? ¿Gime usted y clama? Llama la atención que cuando usted busca el significado de gemir, en esta palabra significa suspiro en señal de dolor. ¿Qué significa? Suspiro en señal de dolor. ¿Suspira usted con dolor al ver la indiferencia de la gente? A ver, ¿sí o no? Al ver que a la gente no le importa ni le interesa consagrarse a Dios. Al ver la gente que un año pasa y otro año pasa y otro año pasa y otro año pasa y son la misma gente. A los que gimen y claman, a los que suspiran con dolor de ver la situación que está pasando en medio del pueblo de Dios y que la gente no se quiere arrepentir. A esos los sellaron, pero a los otros, yo sé que usted por curiosidad va a leer el capítulo en su casa, usted verá lo que le pasa. A mis amigos, mis amigas, mis hermanos y hermanas, estamos trabajando con el sellamiento. Estamos comenzando con el libro de Ezequiel, un hecho real, algo que pasó, para luego entrar entonces en los detalles del libro de Apocalipsis, capítulo 7, el libro de Efesios, capítulo 1, segunda de Corintios, capítulo 4, etcétera, etcétera. Estamos partiendo de un hecho conocido para entonces descubrir un hecho no conocido. Amigo, amiga, hermano, hermana, permita el cielo que el Espíritu Santo logre tocar su mente, su corazón, su conciencia. Que el Espíritu logre trabajar en su mente, despertar su mente. Que el Espíritu logre hacer en usted y con usted lo que sea para su salvación y que usted diga sí, para que sea el elemento clave, el embajador, el mensajero, el instrumento del cielo para ayudar a otros a entregarse al Señor. Mi pregunta, ¿acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu venga a su vida y le transforme completamente y le convierta en un ejemplo y un modelo para que otros se entreguen a Jesús? ¿Acepta usted, como lo hizo Ezequiel, el llamado de llamar al arrepentimiento a la gente para que reciba salvación y vida eterna? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Queremos, como Ezequiel, ser instrumento del cielo para hacerle un llamado al arrepentimiento a la gente. Señor, habilítenos, capacítenos, prepárenos para hacer en su mano santa la respuesta a las peticiones de mucha gente. Ponga en nosotros tanto amor por la humanidad que gimamos, que sintamos y suspiremos de dolor al ver a la gente descuidada, perdida y alejada de usted. Padre Celestial,
En su mano nos entregamos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.